Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Mamá Espiritual y hoy les traigo una invitada súper especial. Es mi amiga personal hace ya como 20 años, mi amiga Paula Alfaro. Ella es terapeuta ocupacional, psicomotricista, magíster en promoción de salud y especialista en atención temprana y actualmente trabaja con niños y niñas con necesidades específicas de salud en unidades de neurorehabilitación. Así que amiga, bienvenida a Mamá Espiritual, gracias por regalarnos un poquito de tu tiempo. No, gracias a ti, amiga. Creo que es súper importante tener este tipo de espacios para conversar y reflexionar. Así que gracias por la invitación. Yo creo que tocaste un tema y espacios maravillosos porque estas mamás que nos están escuchando están con muchas dudas porque el capítulo de hoy se va a tratar de movimiento libre, algo que muchas mamás saben que es como una tendencia actual. Entonces quiero que nos cuentes un poquito, tú experta, ¿para qué lo voy a decir yo si tú eres la experta? ¿De qué se trata el movimiento libre? Bueno, el movimiento libre nace de una filosofía o una corriente establecida por una doctora pediatra húngara que se llama Emmy Pichler. Y esta doctora comienza a investigar en ese momento con bebés abandonados, asociados a la guerra, niños que quedaban en los hospitales, y empieza a investigar cómo era el desarrollo psicomotor en cada uno de estos niños sin que ninguna otra cosa del ambiente influyera. Es decir, cómo cada uno iba adquiriendo las distintas habilidades, tanto motoras, de comunicación, cognitivas, etcétera, solo con los elementos asociados al ambiente. Eh, Esto nace un poco ya que se les pide a los formadores de esta pediatra, les empiezan a pedir que ella tenga que evaluar a los niños en su desarrollo sin interferir ni intervenir en las posturas, ni en los reflejos, ni nada de esas cosas. Entonces ella empieza a observarlos, a mirarlos, y se empieza a dar cuenta que estos niños empiezan a adquirir todas las habilidades asociadas al desarrollo en una secuencia que era similar en todos. Entonces, gracias a estas observaciones, que ella después las lleva a observaciones ya más con familias, en las casas, etcétera, ella establece esta filosofía, ¿cierto? Esta forma de mirar al niño asociado a la posibilidad de darle la libertad del movimiento y entender al niño como un ente, al niño o niña, perdón si repito mucho niño, pero es solo como una manía de lenguaje. Pero a los niños y a las niñas las empieza a mirar, ¿cierto? Y empieza a ver cómo es que ellos adquieren cada una de las habilidades esperadas como en ese desarrollo psicomotor. Claro. Oye, yo creo que es súper interesante porque y aquí yo les voy a comentar uno de mis episodios personales de vida. Cuando yo tuve a la Amelia, la Paula estuvo conmigo aconsejándome sobre cómo poder estimular, digamos, a la Amelia. Yo tenía ciertas dudas y una de las cosas más interesantes que por lo que yo decidí seguir como el modelo del movimiento de libertad tenía que ver con las bondades, cuáles eran las como características que se vieron, porque es súper interesante. Yo he leído mucho de Emmy Pichler sobre cómo los niños van adquiriendo ciertas habilidades personales que les sirven para la vida. Ya, hay un concepto importante que tú mencionaste recién, que es sobre la estimulación, y creo que es importante recalcar la diferencia y de las bases del movimiento en libertad que hace, como decía, una diferencia entre el concepto de estimulación y de atención temprana. Cuando nosotros estimulamos, es siempre entendiendo al niño o la niña como un ente pasivo en su desarrollo, porque es el adulto el que mueve, el que entrega el material, el que posiciona, etcétera. Cuando nosotros nos planteamos desde el movimiento de libertad, entonces hablamos del concepto de atención temprana, porque finalmente yo atiendo al desarrollo, acompaño en el desarrollo, y es por eso que lo plantea al niño como un ser competente, autónomo y capaz, finalmente como sujeto de derecho, capaz de tener y adquirir las habilidades asociadas a la interacción con el entorno.
Eh, para eso es importante recalcar de repente tres cosas como bien beneficiosas de esta mirada del movimiento en libertad. Una es que yo como adulto preparo un ambiente enriquecido y que promueve y provoca el aprendizaje del niño. Además, este ambiente tiene las características que no utiliza dispositivos ni fuerza elementos asociados a las posturas. Por ejemplo, no se sientan los niños en el momento en que no son capaces de hacerlo todavía, no se ponen dispositivos para pararlos, etc. Y por otro lado, los juguetes o los implementos que el niño utiliza son asociados también a el desafío ajustado, que se llama, que es, por ejemplo, el peso que puede utilizar, las características del material asociados a lo cognitivo o a las posibilidades de aprendizaje real que tiene el niño. Es decir, yo no le voy a poner un objeto que sea para buscar, por ejemplo, no lo voy a esconder, si es que es un niño que cognitivamente todavía no ha adquirido esas habilidades, sino que hay cosas previas, por ejemplo, que primero descubra algunas partes de su cuerpo. Claro. Entonces, es importante como esos tres aspectos para finalmente entender que la posibilidad del movimiento en libertad no solo es asociado al movimiento, es decir, que yo lo deje ahí al niño, a la niña libre y que casi que por generación espontánea el niño se va a desarrollar, no, sino que yo, adulto, me dispongo con una mirada distinta hacia el desarrollo infantil. Entonces soy un ente provocador, soy un ente que acompaña, que atiende las necesidades del desarrollo asociado a los aprendizajes tanto motores, cognitivos, del lenguaje, afectivos también, que ellos van desarrollando como según las etapas del desarrollo mismo. Me parece súper interesante esa postura porque finalmente es como una postura en general muy desde una crianza bien respetuosa, que en el fondo no es invasiva, no es autoritaria, no es como tanto de proponer o de decir lo que hay que hacer, sino como en un acompañamiento del ser humano, o sea, pensando, y eso es mucho como la mirada que tengo en Mamá Espiritual de entender que el niño tiene tiene su forma de ser, tiene su identidad, como decías tú, un sujeto de derecho, o sea, es un ser que a lo mejor no está en el nivel de un adulto, pero que no hay que esperar que sea un adulto, sino que sea que atienda a su desarrollo, o sea, en el momento en el que está, lo que está aprendiendo, cómo se está manejando, darles tiempo también, ¿no es cierto? Que es una de las cosas que yo siento que me costaron más cuando me tocó aplicar el movimiento en libertad. Amiga, cuéntanos, ¿cuándo una mamá podría comenzar, por ejemplo, a aplicar esto del movimiento en libertad? Si nosotros lo tomamos como que es una mirada, como dices tú, así como lo mismo como la crianza respetuosa, etcétera. O sea, cuando yo miro a mi hijo, a mi hija, desde esta perspectiva, lo voy a hacer desde un comienzo. O sea, voy a entender siempre que es un ser humano capaz. Y hay un concepto muy bonito que tiene, bueno, que tiene algunas de las discípulas como de Emmy Pickler, que habla como de que el ser humano pasa de una completa dependencia para poder llegar a la completa autonomía. Entonces, esta mirada nosotros la podemos empezar a utilizar desde que el niño nace. Sin embargo, específicamente con el desarrollo psicomotor, lo que se recomienda es que para pasar a esta completa autonomía tenemos que pasar por un periodo de dependencia. Claro. Y esta dependencia no es solo desde la dependencia lógica que entendemos como de un recién nacido, desde la alimentación, desde los cuidados, también es una dependencia física, una dependencia corporal, una dependencia vincular. Por lo tanto, los primeros 3 meses en general se recomienda que las guaguas estén lo más cerca de sus mamás, están en un proceso de conocerse, ¿cierto? De que yo empiezo a entender los ritmos, como esta guagua, ¿cierto? Que es un ser humano que nace de mí, pero también es distinto a mí, cómo yo voy viendo, ¿cierto? Cómo va creciendo, cómo se desarrolla. Y alrededor de los 3 meses se propone
que uno pueda disponer de un espacio en el piso, que es súper importante eso porque permite que el piso sea un buen elemento de exploración. Entonces desde el suelo yo le delimito un espacio, ya sea con una alfombra, bueno, en la actualidad de nosotros ahora, una alfombra de goma eva, Claro. una esterilla, lo que sea, un mat, lo que nosotros le pongamos, un espacio delimitado y que ahí yo pueda acompañar y puedo ofrecer la posibilidad de que esta guagua se mueva, ¿cierto? Al principio va a empezar a mover sus brazos, va a mover sus manos, va a empezar a sentir su cuerpo en contacto con la superficie y poco a poco estos movimientos ya van a ser en distintos planos, o sea, va a mover los brazos hacia arriba, hacia el costado, se va a girar, se va a poner de guata, va a gatear, va a explorar, se va a poner de pie, etc. Entonces cuando pasamos por todas estas etapas, entonces es un niño que desde su corporalidad ha podido experimentar todas las posibilidades del movimiento y eso va a tener una repercusión enorme en su desarrollo, como les decía, cognitivo, del lenguaje, etcétera. Es decir, si yo le doy la posibilidad a este niño que se mueva, entonces, como lo decimos nosotros los psicomotricistas, este movimiento va a ser pensamiento posteriormente. Entonces, todo lo que el niño aprende moviéndose, después se va a transformar en un montón de otros aprendizajes. Claro, de hecho como que si podemos ahondar un poco en esos aprendizajes me parece súper interesante. Creo que una de las cosas que más me gustaban del método de Pickler tenía que ver con esto de después adultos que se convertían en personas mucho más autónomas, más resilientes, más quizás como más seguros de sí mismos, inclusive en este ambiente de orfandad donde como que los estudió, porque esa era como la gran diferencia y me gustaba mucho, como que desde lo, porque, a ver, ¿qué es lo que yo pretendo con esto? Vamos a ver cuál es la diferencia entre porque, a ver, ¿cómo lo pongo para decirlo mejor? A mí me parece súper interesante como la visión desde el desarrollo cerebral, porque uno cree que ese movimiento está separado de otras cosas, pero ciertamente en el desarrollo cerebral la función motora también se relaciona con otras funciones porque es un órgano que está obviamente en superconexión con otras funciones. Entonces, por ejemplo, amiga, ¿tú cómo nos podrías decir que se pueden ver como el impacto de permitirle el desarrollo más autónomo con otras funciones en su vida? Mira, por ejemplo, hay un hito del desarrollo psicomotor que es clave y que es súper bueno para ejemplificar esto. Pasa con el gateo. ¿Ya? El gateo en general es un hito súper crítico y que muchas veces pasa muy rápido en el desarrollo, no porque no sea importante, porque de hecho todo lo contrario, es muy importante, sino porque las condiciones, el espacio, nosotros mismos los adultos tampoco nos permitimos esa posibilidad. En el gateo, ¿cierto? Uno podría pensar que desde lo motor, entonces el niño, ok, aprende su primer patrón de locomoción, o sea, la primera forma de moverse autónomamente, ¿cierto? Ya no necesito de un adulto, si yo quiero ir a buscar algo que está lejos, boom, gateo, me muevo, ¿cierto? Y llego a buscar. Entonces, desde lo motor, es importante por esta posibilidad, ¿cierto?, de que yo como ser humano soy capaz de moverme hacia buscar y explorar otros lugares. Claro, entonces, generar voluntad. Claro, desde lo motor. Pero si lo pensamos desde otros aspectos, el gateo, como es un patrón de movimiento coordinado, lo que genera a nivel cerebral es un patrón cruzado interhemisférico para de conexión y de activación de todas las zonas cerebrales. De hecho, se ha medido las zonas cerebrales que se activan durante el gateo y uno ve en estas imágenes, esto con resonancia magnética, funcional, etcétera, entonces ve cómo se va activando el lóbulo frontal, después pasa al parietal, después al occipital, vuelve a aparecer al parietal, frontal y así, se va activando. Entonces, si nosotros pensamos, no es solo lo motor que se está activando. Aparecen, gracias al gateo, por ejemplo, movimientos laterales linguales. Y esos movimientos laterales linguales, que si lo pensamos, el gateo más o menos en los niños aparece alrededor de los 8, 9, 10 meses.
Entonces, si nosotros pensamos, esos movimientos ayudan al proceso de masticación, ayudan al proceso de empezar a mover los órganos que están involucrados en el lenguaje. Con el gateo también nosotros vamos estableciendo ritmos, ¿cierto? El niño se va moviendo, va adquiriendo un ritmo corporal, y ese ritmo corporal también nos permite después para la producción de las palabras, los tiempos, etc. Y obviamente, como les decía, este hito que pudiese parecer tan simple o desde lo motor, tiene una repercusión ya en un montón de otros elementos, es decir, este niño siente la voluntad de poder explorar, hay un reconocimiento, ¿cierto?, de mí mismo como ser humano, que soy autónomo, que afectivamente, ¿cierto?, me genera placer realizar cosas por mí mismo, por lo tanto, desde lo afectivo, cognitivo, lenguaje, social, motor, o sea, está todo unido. Nosotros para el desarrollo en general, los que lo estudiamos, los separamos por áreas, pero los niños, yo siempre le digo a los alumnos sobre todo, que los niños es imposible dividirlos por áreas. Eso uno lo hace solamente desde la teoría, porque en realidad cada cosa que el niño hace, desde ya sea el movimiento, desde el sonreír, desde el mirar, desde el tocar, desde el explorar el ambiente e interactuar con él, ya sea con los objetos, con las personas, con el espacio, tiene una repercusión en todas las áreas del desarrollo, no solo en lo motor, que claro, el movimiento de libertad, como que de repente uno piensa, solo dejar mover, no, tiene repercusiones como en todo lo que hablábamos recién. Ay, que me parece demasiado interesante. Yo siento que un poco lo que yo siempre les comparto es que estos primeros aprendizajes, y uno siempre tiene que tenerlo muy, muy en cuenta, los primeros años de vida, sobre todo los primeros 3 años de vida, marcan mucho cómo nosotros nos vamos experimentando con el mundo. Y parecieran ser cosas pequeñas porque nosotros los vemos a ellos, nosotros no estamos teniendo el aprendizaje vital que tienen los niños, o sea, nosotros no vivenciamos eso porque cuando nos tocó ya lo olvidamos, pero para ellos es supremamente importante, y aunque nosotros lo hayamos olvidado, eso no significa que no estemos hoy en el día a día como adultos repitiendo estos patrones de aprendizaje que hemos generado antes. Y de hecho, a mí me gusta mucho como extrapolar como estos pequeños aprendizajes que uno tiene de tan chiquitito. Por ejemplo, esto que me parece tan hermoso, que un niño se maraville con el hecho de que desde su voluntad pueda salir a decidir que ese objeto quiere tomarlo. Eso desde el punto de vista adulto es lo mismo y se va a replicar a yo, Andrea Arenas, quiero ese objetivo en mi vida, por lo tanto, desde mi voluntad siento que puedo tomarlo y puedo ir hacia esa dirección. Y esos son un poco los patrones que vamos creando, por eso a mí me encanta el Movimiento Libertad y creo que es una gran herramienta para formar niños autónomos y no solamente seres humanos que pueden ser muy potencialmente felices y que pueden también decidir en su vida, porque muchas veces como adultos nos pasa que sentimos que no tenemos control sobre las cosas, pero vamos formando una sensación de como de vitalidad interna, de control. Cuando tú hablabas de eso, pensaba en un juego que es muy simple, que también se da alrededor de los 8 meses, que son los juegos de acción-reacción. ¿Ya? Por ejemplo, yo aprieto tiro una pelotita, se cae, boto una caja, se cae la torre, etc. Y desde eso, algo que aprende el niño, que uno ve la cara como de sorpresa, ¿cómo se llama? Cuando uno aprende algo nuevo, sí, es la capacidad de finalmente sentir que yo ejerzo algo en el mundo. Finalmente yo tengo un impacto con lo que hago. Es lo mismo cuando empiezan, ¿cierto?, a lanzar un objeto, están, no sé, sentados, y lo lanzan una vez y me lo pasa mi mamá. Después lo lanzo de nuevo, me lo pasan de nuevo. Lo lanzo más fuerte, no me lo devolvieron, etc. Entonces ahí estoy viendo, yo niña, estoy viendo desde muy pequeño cómo yo sí soy un ser humano más, y cómo sí tengo un impacto con las cosas que yo hago. Hay un efecto dentro de lo pequeño que yo puedo hacer. Y claramente
así como lo mencionas tú, cuando soy adulto también. O sea, si yo me doy cuenta que con una acción soy capaz de transformar, eh, ahí va a estar como el valor que yo le ponga a las acciones que yo hago. Ay, qué hermoso, me encanta. Siento que de verdad como estas pequeñas cosas pueden, o sea, muchas veces nosotros los papás queremos hacer que la infancia de nuestros hijos sea distinta para que no tengan que pasar por lo que nosotros pasamos. Y eso, y yo sé que todas las que me están escuchando, todas y todos los que me están escuchando, se sienten reflejados un poco en lo que yo estoy diciendo. No queremos que nuestros hijos sufran, no queremos que los humillen, no queremos que los abusen, no queremos que se frustren, no queremos que abandonen sus sueños, porque nosotros hemos vivido eso. Entonces, el mejor regalo que siento que podemos regalarles a ellos no es en el futuro tú puedes hacer lo que tú quieras, es en el hoy tú tienes la capacidad de hacer lo que tú quieras. Y eso contrasta mucho con un poco con el miedo que tienen algunos papás de decir, bueno, pues ¿dónde están los límites? Y ahí, claro, uno se mete a otro tema que tiene que ver como con el que somos todos parte de un sistema, de un equipo, en que todos tenemos que ser respetados, en que tanto lo que yo quiero como lo que tú quieres, hijo, tiene que ser como protegido o tiene que ser validado. Entonces, entre todos vamos, pero es válido incluso en los niñitos pequeños, que ellos también tengan su punto de vista y que nosotros también lo respetemos. Y eso, a mí me encanta esto del movimiento de libertad porque permitirles que tiren, como tú decías, porque de repente muchas mamás nos frustramos porque hay que tirar el bloque que me desordenó. Pero para ellos, el tirar el bloque es wow, y lo repiten, porque así como nosotros, mira, yo lo pongo así, nosotros miles de veces nos tropezamos con las mismas piedras para aprender. No sé, relaciones tóxicas y nos topamos con una persona y segunda persona y vamos mejorando, y esto es igual que el bloque, solamente que en otro nivel, en otro plano, pero finalmente el mismo bloque que aprendemos a tocar y a mover, y yo siento que si nosotros les permitimos esa experimentación desde el inicio, después es más fácil que no tengan miedo a seguir experimentando o que simplemente se relajen con su vida. O sea, el bloque se cayó, bueno, no importa, levantémoslo y tirémoslo de nuevo. Todo se repara, todo se reconstruye o todo se rearma, finalmente. O sea, y eso es como el gran aprendizaje. O sea, yo hago o realizo acciones en este mundo y estas acciones tienen un efecto. Soy un gran científico, si lo vemos como desde esa línea, o sea, desde como el método científico, ensayo, error, vuelvo, repito, etcétera. Y así es como aprendo, y así es como también, y creo que ahí hay un elemento importante, es también como me permiten aprender. Y creo que ahí los adultos jugamos un papel importante en cómo somos, como les decía al principio, provocadores de este aprendizaje. A mí me gusta mucho ese concepto del provocar, porque finalmente cuando yo provoco es que enciendo en el otro ese interés por el aprender y doy el espacio para aprender. Tú mencionabas algo de los límites y creo que igual es importante destacarlo porque, claro, hay veces que cuando quizás no se comprende muy bien cómo funciona o cómo es la mirada que propone el movimiento Libertad, pudiese confundirse con esta falta o ausencia de límites. Claro. Y es todo lo contrario. Es como cuando hablamos, no sé, de metodología Montessori, que no tiene orden. O sea, de hecho, Montessori, por ejemplo, es muy estructurado. Lo que pasa es que los límites no siempre van por la regla. Y ahí hay una comprensión entonces de qué entiendo yo por límites. Los límites, sobre todo en el desarrollo infantil, no tienen que ver solo con la instrucción, con la norma. Tienen que ver más con el límite espacial, con el límite corporal, con el límite que yo pongo en mi voz, con el límite que yo pongo en mi mirada, con el límite que también pongo en la palabra. Pero hay un montón de otros elementos que entrega el límite. Y claro, yo puedo permitir el movimiento, pero en espacios que sean resguardados para que este niño pueda moverse de manera segura. Yo puedo permitir, los niños todos van a querer escalar, van a querer conquistar la altura en algún momento.
Pero Claro. para eso, entonces dispongo un espacio que sea seguro para que él escale, porque si no, el niño va a querer escalar igual y se va a subir a la mesa y se va a tirar de la mesa para abajo. Claro. Entonces, es como, ok, yo soy el adulto que permite, ¿cierto? Que establece estos límites, pero estos límites no van solo con el bájate, 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 sino que también van con cómo yo dispongo el espacio, cómo permito entonces que el niño desarrolle todas sus habilidades, pero en un espacio que sea seguro y apto para su nivel de desarrollo. Claro, y que puede desarrollar también sus inquietudes. O Sí. sea, me viene mucho a la mente como todas estas cosas como estos, no sé, aparatos, muebles, espacios piclerianos, Sí, que me encantan. Yo nunca tuve uno de esos, pero claro, o hermosos. sea, después toca sacar todo de la casa y estar pendiente, y obvio, pero estas cosas son súper interesantes para eso es lo que tú decías, como cómo permitirle la exploración al niño sin decirle no, sin coartarlo. O sea, realmente cómo le pongo límites al espacio, cómo delimito que sea seguro, cómo hago para que efectivamente pueda comenzar a experimentar la altura, a ver, hay un documental que me encanta, que se llama Bebés, que está en Netflix, y hay Sí. un capítulo que habla como del desarrollo psicomotor, hablan del gateo, hablan de la exploración, y como efectivamente tú pones muchos niños, y me llama la atención porque claro, también tiene que ver con la personalidad. Cuando uno tiene guagua, al principio jura que todas las guaguas son iguales y todas van Y no, como mostrando de a poquito su personalidad, y en ese documental está súper claro porque claro, hay niños que son como mucho más cautelosos de los espacios, sí. niños que prueban pero lentamente, otros que no, que se arriesgan y que van y que se tiran y que no importa si están 90 grados la cuestión, se tiran igual. O sea, entonces claro, ahí toca a cada mamá ver quién es su hijo, porque es que es un poco, no se trata de dejarlos solos, se trata de dejarlos libres, pero esa Sí. libertad siempre resguardada y sabiendo y conociendo quién es tu hijo, lo que Mm. necesita, o sea, estar súper atento de quién es, como lo que bien tú decías al principio, un ser humano de ahí con sujeto de derecho, o sea, Ujú. no es Sí. cualquiera, es tu hijo y su peso y sus cosas. Amiga, otra cosa que me parece interesante que tiene que ver como con los beneficios más específicos, Ujú. eh, de, por ejemplo, me viene a la mente así coordinación, motora, y también, por ejemplo, me acuerdo muy bien una vez que me dijiste, cuando aprenda esto, después se aprende a caminar sola, después cuando caiga, va a caer, Mm. por ejemplo, con las dos manos, que a mí eso me quedó súper marcado porque yo me acuerdo, después uno anda siempre mirando y comparando los hijos en la calle, así como lo que cuando uno está en la plaza y los niños todos son diferentes y uno anda comparándose. Entonces me acuerdo muy bien que muchas veces como que veía mamás que le enseñaban a caminar a sus hijos y que después corrían así, pero sin ningún como extremo, así casi que corredores de maratón, sin siquiera haber como aprendido a caminar bien, se lanzaban ¡boom! Y muchos se caían y pero ¡uy, qué Sí, nervio esa pobre madre! como saco de papa, como le digo yo. Sí. Eh, Mira, hay cosas como bien importantes que permite el movimiento en libertad. Primero, que el desarrollo psicomotor es como si nosotros pensáramos como una escalera en espiral. Eh, Esto significa que para poder pasar a un nivel siguiente, yo tengo que tener muy anclados los aprendizajes previos. Eh, para que un niño pueda a ver, gatear, tiene que haber pasado por estar boca arriba, haber girado, haber estado de guata, haberse apoyado, ¿cierto? Haber hecho levantado, haber vencido la gravedad, apoyarse en sus cuatro extremidades y moverse. Y para eso tuvo que diferenciar las distintas partes de su cuerpo, primero las manos, después los brazos, etc. Lo mismo con otros hitos, por ejemplo, para que un niño pueda mantenerse sentado, tiene que primero haber fortalecido su abdomen, ¿cierto? Tener una espalda, ¿cierto? Que se haya configurado de manera adecuada, que la musculatura esté mucho más activa, vencer la gravedad, mantenerse en la posición sentado, apoyar los brazos a los lados cuando se desequilibra, etcétera. Y eso va a implicar que esas son reacciones protectoras que se llaman, que cuando un niño después logre verticalizarse, es decir, logre pararse por sí solo, empieza a caminar,
va a caminar de lado, va a caminar apoyado con una mano y después se va a soltar y va a empezar a caminar solo. Y que todos los aprendizajes previos, es decir, el haber separado sus brazos del movimiento de sus piernas, el haberse apoyado cuando estaba sentado a los lados, el haber tenido buenas reacciones de enderezamiento, de equilibrio, va a permitir que cuando él esté caminando, ¿cierto? Si se va a tropezar, ¡pum!, apoya sus manos para que no se dañe la cara. Si finalmente es eso, por eso se llaman reacciones protectoras. Y esas reacciones nos van a acompañar toda la vida. Cuando un niño está acompañado en base al movimiento de libertad, es un niño que sabe cuáles son los límites de su cuerpo, cuáles son las posibilidades de movimiento según sus propias capacidades. Por lo tanto, es un niño que sabe que si va a correr rápido, tiene que disponerse de alguna forma, que si se va a tropezar, tiene que apoyarse o afirmarse, que si se va a tirar por el resbalín, la primera vez lo va a hacer sentado y va a ir probando de hacerlo de a poco, o se va a tirar, no sé, de guatita, porque para ellos es más seguro explorarlo de esa forma. Entonces, es un niño que finalmente aprende a conocer su cuerpo, claro, saber cuáles son sus límites y saber cómo utilizarlo en el espacio. Hay un video, bueno, en YouTube, de hecho, uno puede buscar varias partes del documental que hace Emi Pickle, del estudio del desarrollo psicomotor, y hay una parte del video, una guagua debe tener como 8 o 9 meses, que está tratando de bajar una escalera, que uno pudiese decir así como, que ahí entra como la angustia de uno, así como, se va a caer, no sé qué, etcétera. Y obviamente en esta observación, entonces lo dejan, y se ve como la guagua va de a poco, con el brazo primero, toca el primer escalón, después mide, toca de nuevo con la mano, después se da vueltas, se gira, baja con un pie, se devuelve, vuelve a tocar con el brazo, hasta que finalmente logra bajar la escalera gateando. Entonces, hay elementos importantes dentro de esto que está asociado a los tiempos, a la posibilidad de que yo como adulto entienda que este niño, que esta niña puede tener tiempo para explorar, porque el tiempo va a permitir que él se haga un maestro del movimiento, como dice Feldenkrais. Ay, me parece tan interesante. Y sabes que me vino a la mente como dos cosas. Uno, como extrapolar esto en la vida adulta, como de repente nosotros no entendemos que para lograr ciertas cosas tenemos que ir paso a paso, como dicen mis mentores, como en emprendimiento, riesgos controlados. O sea, de repente, por ejemplo, no sé, se los voy a poner así un ejemplo súper burdo. Yo quiero hacer un emprendimiento y voy y me endeudo con 8 millones porque quiero hacer una fábrica de no sé qué cosa. Me resuena mucho eso. Como que siento que riesgo controlado es, tú sabes que no conoces, por lo tanto vas de a poco, como estas como aprendizajes de verdad súper fundamentales que parecen ser invisibles a nuestros ojos, son súper potentes. Y la segunda cosa, me recuerdo muy bien que yo le llamaba así como la mano fantasma. El gran drama de la mayoría de las mamás que nos sucede que queremos implementar esto es que la familia está acostumbrada a otras cosas, por lo tanto todos les quieren a los niños enseñar a caminar, y es como la chochería, ¿no es cierto? Ya, enseñémosle a caminar, pero déjame, por si casi que, pucha, el nieto se va a perder, me voy a perder esta oportunidad con mi nieto que va a enseñarle a caminar. Entonces uno tiene que estar ahí con el no lo hagas, déjelo, es terrible. Con mi primera hija me pasó, mis papás entendían, mis ex suegros no tanto, no casi nada. Entonces pasaba mucho que tenía que estar peleando sobre déjenla tranquila, y yo era la bruja, por supuesto. Me recuerdo una vez que, a pesar de todo eso, yo una vez no me di cuenta, permití que le enseñaran a bajar a la Amelia una escalera parada, cuando ella sabía caminar, pero parada, entonces con una mano. Yo me recuerdo mucho porque yo misma creé la teoría de la mano fantasma. ¿Ya? Que era así como, bueno. Después, claro, varias veces bajó la escalera apoyada de una mano. Por supuesto, cuando le tocó hacerlo sola porque no había un adulto cerca, ella creyó que era llegar y poner el pie abajo. Y la niña casi se me va de frente a un sillón y se saca la mugre.
Y yo me enojé tanto porque dije, esto es por el miembro fantasma. ¿Por qué? Yo siento que el aprendizaje cerebral es, yo creo que hay una mano, y eso debe ser a todos niveles, una mano que mágicamente me va a sujetar. Y eso no ocurre si estás solo. Entonces, claro, yo ahí puse el grito en el cielo y dije, ustedes nunca más le vuelven a poner a pasar la mano a la niña porque ya se va a subir y bajar escalera, lo va a hacer sola. Y claro, lo mismo que tú comentabas de qué miedo que el niño aprenda a bajar escaleras solo. Yo me acuerdo que la Amelia aprendió más grande, pero la Isabela, como yo tenía más confianza ya con mi segunda hija, yo la dejaba a ella de chiquitita bajar la escalera, porque era capaz de hacerlo. O sea, con mucho cuidado, o sea, full confianza, obviamente uno siempre está atento, pero los niños son capaces de hacerlo, aunque uno crea que no puede. Sí, hay algo que es súper importante ahí, que yo creo que reafirma tu teoría de la mano fantasma, que es la conformación del esquema corporal. El esquema corporal es cómo yo represento, primero siento las partes de mi cuerpo, las represento y las identifico. Esquema corporal, y esto lo repito hasta el cansancio, en las clases sobre todo, no es solo saberse las partes del cuerpo. Para yo tener un buen esquema corporal tengo que sentir mi cuerpo eso también. Te iba a decir, sentir. Y representarlo y tener una representación cognitiva, o sea, a nivel cerebral de mi cuerpo. Entonces, algo similar a lo que les pasaba con la AME es lo que pasa con los andadores. Cuando nosotros ponemos dispositivos que ayudan, entre comillas, o que facilitan que el niño haga hitos del desarrollo psicomotor que no realiza por sí solo, es decir, no lo hace de forma autónoma, lo que estamos haciendo es que estamos incorporando a su esquema corporal este elemento. Claro. Así como se incorporaba la mano que estaba al lado, porque tenemos que entender que en el desarrollo de los niños, o sea, no es como que un día se despertaron y se dieron cuenta que eran otro ser humano diferente al resto. Pasan por toda una simbiosis, claro, ¿cierto?, de separación y reconocer qué es lo que es mi cuerpo, qué es lo que es una mesa, qué es lo que es el cuerpo de mi mamá y qué es lo que es la cama. O sea, tengo que diferenciarlo. Y eso es un proceso que es lento. Y entonces, cuando yo incorporo estos elementos externos, entonces pienso que la mano también es parte de mi cuerpo. Pienso que el andador también es parte de mi cuerpo. Entonces, cuando después voy a tratar de hacerlo solo, no está el elemento, y entonces pasa que no está la mano y yo ruedo por la escalera, o no está el andador y entonces ando chocando por todas partes, porque ya no hay un dispositivo que frene, se extienda y que frene cuando voy a chocar. Entonces, que aparte, bueno, y aparte de todos los otros perjuicios que podríamos hablar eternamente de que produce el andador, pero, claro, pero además altera esta conformación del esquema corporal y hace esta como falsa seguridad finalmente. O sea, como que hay un dispositivo que me está haciendo hacer algo, pero cuando no lo tengo todavía incorporado en este esquema, pero no existe. Entonces, no soy competente en lo que yo pretendo hacer. Entonces, claro, está súper interesante eso porque probablemente eso también se liga con el autoestima, con el autoconcepto, totalmente, y con un montón de otras cosas que nosotros los adultos creemos que a los niños no les importan, pero sí están. Sí. Pregunta, entonces, bueno, vamos a decir lo siguiente. Elementos que no se recomiendan que generalmente se compran. Andadores, ¿no es cierto? Los gimnasios de esos para saltar. O ni siquiera, después te voy a preguntar de los otros. Saltarina. Ya, no, saltarina tampoco. O sea, finalmente estamos posicionando al niño. A ver, pensemos en todos estos dispositivos. Andador, saltarina, o estas islas incluso, que hay mamás que me dicen así como, no, pero sí, porque el andador se puede caer. No, pero es que las islas no tienen ruedas. Lo que tenemos que pensar es que finalmente el niño, ¿cómo llega ahí? Porque un adulto lo tiene que tomar y lo tiene que poner. Entonces, ¿el niño puede llegar solo a ese dispositivo? No. Entonces, ¿puede estar en esa postura de forma autónoma? No. Así que no estaríamos haciendo, no estamos permitiendo el desarrollo motor, o sea, desarrollo psicomotor autónomo. Por otro lado, generan alteraciones estructurales en el cuerpo, ya es decir, todas las alteraciones que nosotros tenemos de pisada, de columna,
de sobrecarga en las caderas, de alteraciones estructurales de nuestros huesos, etcétera, son generadas, ¿cierto?, cuando forzamos estas posturas. Sí, ¿Ya? yo tengo una pregunta sobre eso. ¿Mm? Por ejemplo, muchas de las cosas que yo me pregunto, ¿será que mi hiperlordosis tiene que ver un poco con eso? ¿Será que mis dolores de columna también tienen que ver con eso? Tiene que ver en la medida que fueron forzados y que también, si a mí me fuerzan y hay elementos externos que ayudan a mantener mi postura, entonces yo no desarrollé buen control del centro del cuerpo, que es como el core central, como de mi tronco. Claro. Entonces, claro, probablemente tengo menor tono muscular, soy más flácido, entonces agarro peor postura, sobrecargo, y eso genera que yo tenga un patrón vicioso de postura y que claramente a la larga se desarrolla como una hiperlordosis o una cifosis, por ejemplo, o una escoliosis, etc. Ya. Hay Perdona cosas, que te interrumpa. Perdona, perdona. Dale, dale. Hay cosas que sí son congénitas, ¿ya? Y que son hereditarias. Ya, eso estamos claros. Pero muchas son por elementos externos y por posturas viciosas o por patrones de movimiento viciosos que se instauran y que después están asociados a la adultez. Ya, preguntas. Una mamá que no sabía esto y que se dio cuenta que su bebé... la primera pregunta. Dice, mi hijo, la típica pregunta que me llega, mi hijo se quiere sentar por sí solo. Por decir como, pero no se sienta, ¿lo dejo? Ya. Es bien capciosa esa pregunta. Porque, claro, siempre es como, dicen, no, sí, como que se quiere sentar. O no, si como que se esfuerza, porque claro, a mí también me pasa. Exacto. Sí. ¿No es cierto? Sí, cierto, sí, uno ve así como que están rojas las guaguas, así como haciendo 500.000 abdominales. Entonces, hay un elemento importante. Para que un niño pueda llegar a la posición, a ver de nuevo, el niño llega a la posición sentado solo, es decir, yo lo dejo acostado en el piso y se pone de lado y se levanta y queda solo, eso es un sedente autónomo. Claro. Y ahí yo le digo a la mamá, hago la diferencia, o cuando usted lo toma y lo deja sentado, se queda ahí. Queda solo. No, si yo lo tomo, queda sentado. Entonces no se sienta solo, porque necesito de un adulto para dejarlo en esa posición. ¿Ya? Y ahí hay como que diferenciarlo. Eso se llama sedestación asistida. Es decir, yo tuve que asistir la sedestación. Hay un elemento importante en el mantenerse sentado, que es el control cefálico, es decir, la capacidad de controlar la cabeza y posteriormente la capacidad de controlar el tronco. Y para eso, una guagua tuvo que haber jugado mucho boca arriba y mucho boca abajo. ¿Ya? Tuvo que haber tenido esa dualidad y el buscar y disociar y fortalecer finalmente esa musculatura. Claro. Efectivamente, hay guaguas que se demoran. A ver, es que esto de los tiempos es bastante relativo. De hecho, el movimiento de libertad no habla así como de meses, habla de línea del desarrollo, ¿no? Pero si lo queremos establecer en meses, porque obviamente las mamás se preocupan, me pasa con amigas que no sé, tengo una amiga que me llamó el otro día que el pediatra le dijo que si a los 7 meses no estaba sentada, entonces no, que tenía que volver para el próximo control sentada. Entonces, claro, yo puedo querer mucho promover que mi hijo tenga sus tiempos y que desarrolle las habilidades, pero también, como decíamos recién, hay presiones que hacen que yo me cuestione, entonces diga, entonces lo voy a empezar a sentar. Es importante que un niño, para poder sentarse, tiene que, como les decía, haber jugado mucho boca arriba, haber jugado mucho de guatita y para mantenerse en esa posición, haber desarrollado estas reacciones protectoras hacia adelante, es decir, que cuando se mantiene en la posición sentado, apoya sus manos hacia adelante, poder jugar con un objeto cuando está sentado, es decir, liberar sus manos, y si se va hacia los lados, también apoyar sus manos hacia los lados. Eso es como lo relevante. ¿Cuándo va a pasar eso? Entonces, cuando haya cumplido los hitos anteriores. Claro. Existen en el mercado 1.500 opciones para sentar a las guaguas, que son terribles, y hay algunas incluso que dicen que no tienen impacto en la columna.
pero sí lo tienen. Obvio que lo tienen. Es como, No voy a decir las marcas, pero son unas sillitas así como que fueran como un sacado, como, no sé, como un... ya. ¿Ya? Entonces, la verdad es que sí tiene un impacto, y por lo mismo siempre es mejor darles el tiempo, el espacio y la posibilidad de que los niños adquieran las habilidades previas. Entonces, ya comentamos qué es lo que necesita un niño antes para mantenerse sentado. Y esto va ligado con la alimentación. De hecho, Claro. más o menos cuando los niños empiezan a comer alimentos, o sea, no leche, o sea, con la alimentación complementaria, ahí está. Entonces, los niños ya tienen un buen control cefálico, tienen un buen control de tronco, y eso permite que nosotros podamos estar asistiendo, realizar una alimentación de manera segura. ¿Ya? No voy a caer en decir edades, porque siempre es mejor como pensar en qué es lo que necesito previo para poder desarrollar el hito posterior. Claro, no, sí, me pasa mucho que como que me hace como ese ruido, como, pucha, las mamás no, a los 6 meses tiene que empezar la alimentación complementaria, pero pucha, los niños a los 6 meses no se sientan solos. O sea, a menos que sea un niño muy activo y que sea muy flaquito, porque yo siempre les digo, chiquillas, tranquila, imagínense, esos niños tan recién nacidos, pesan 7 kilos, o sea, calmado que tienen que aprender a mover esos 7 kilos y no tienen musculatura, o sea, yo siempre les decía, mis hijas se aprendieron a sentar más tarde porque eran tremendas gordas. Entonces yo siempre les di su espacio porque yo dije, obviamente tienen que mover 7 kilos, 8 kilos, 9 kilos, 10 kilos. De repente suben mucho, entonces claro, se va a demorar su tiempo. Pregunta número 2. Antes. Voy a comentar algo, ya. Ay, sí. No, dale. Ya, no importa. Si te acuerdas, me lo recuerdas. ¿Qué pasa a una mamá que, por ejemplo, sentó a su hijo y ya lo hizo? Ah, ya, y es como, ahora quiere, o qué puede hacer, si se puede revertir, ya no, ya, lo siento mucho, pero ¿qué puede hacer para ayudar, por ejemplo? Ya, esta es como la respuesta políticamente correcta, o sea, como que nunca es tarde finalmente. Uh-huh. Recordemos que el movimiento Libertad o el desarrollo psicomotor autónomo va a ser una mirada que yo doy hacia el niño. Ya hay cosas específicas como de la filosofía Pikler, porque quizás acá es importante como destacar, una cosa es como la filosofía Pikler, pero otra cosa es como esta gran mirada del movimiento Libertad. Entonces, hay cosas específicas de la pedagogía Pikler que van a indicar, pero si yo tengo mi guagua de 7 meses y ya digo, chuta, ¿la embarré? No la embarró. Empieza entonces a darle la posibilidad de movimiento en el suelo, empiecen a dar la posibilidad de que se mueva solo, que se gire, que se ponga de guata solo, porque probablemente va a ser, si no lo estaban haciendo así antes, va a ser un niño que va a requerir siempre de que un adulto lo mueva y lo ponga en distintas posiciones. Si nosotros partimos esto desde más pequeño, es un niño que se va a mover de forma autónoma más pequeño. Ya me acordé lo que iba a decir. Hay un tema en cuanto a los niveles o al ritmo que tienen los niños en el desarrollo. Ya a nosotros nos ha pasado como en la experiencia, esto es solo experiencia clínica, no está reportado en ningún... No, de más que sí, pero no he visto ningún estudio hasta ahora que lo diga. Pero, por ejemplo, nosotros vemos la realidad del desarrollo de los niños chilenos es súper lenta en comparación con las pautas y con los estándares que nosotros tenemos, no sé, test de Bailey para evaluar, que es un test americano, y te pide cosas que guagua chilena no hace. O los test, las evaluaciones europeas, por ejemplo. Nosotros trabajamos con distintas líneas de desarrollo, tú veías a los alemanes así, guagua, claro, a los 6-7 meses está, pero porque han tenido la posibilidad de movimiento antes. Acá, lamentablemente, en nuestra cultura, hay una cultura de mover y posicionar mucho a la guagua y no darles la posibilidad de moverse desde la ropa, porque si lo pensamos, o sea, hay ropa de guagua que puede ser súper bonita desde el punto de vista del adulto, pero desde la posibilidad del movimiento, o sea, un enterito o jeans para las guaguas, yo los invito a todos ustedes a que vayan a hacer deporte con jeans y no hay ni una pierna.
Buenísimo, es que es totalmente, yo también le digo mucho a esas mamás, cuando por ejemplo, me pasa mucho en porteo, como yo soy asesora porteo, no sé si todas saben. Entonces me preguntan mucho, oye, pero mi guagua no queda en la postura. Y yo le digo, claro, porque estás usando cito. Pero está usando cito. Y digo, sí, pues imagínate tú con un pijama de patita y trata de poner las rodillas en tu pecho. O sea, cero posibilidad, eso no va a suceder. Entonces, Exacto. como que sí, efectivamente, Sí. uno me pasaba a mí también, yo también así como que el regalito y el jeans y Sí, la jardinerita de jeans y todo eso, pero realmente era un problema al momento de portear y ahí me di cuenta, y después cuando el tema del movimiento, ya después uno pasa simplemente a calzas, buzo, siempre sí, separadito, ¿no es cierto? Como que siempre el separado. pantalón con el calcetín y que sea Sí, una tela bien flexible. sí, eso es una la ropa. Lo otro son los dispositivos, o sea, es como regalo de beach shower, es la sillita vibradora de no sé qué, ¿Sillitas tampoco esta recomiendas? saltarina, que ya, a ver, las sillitas, hay un tema. Sí, porque Porque, parece que como que están a ver, recostados, desde pero medio recostados, ¿no es cierto? están Como ponerle reclinados cojines, y pasa un poco este fenómeno, sí, pasa un poco este fenómeno que hablábamos así como de la guagua haciendo que se toda quiere la sentar. fuerza para tratar de sentarse porque finalmente estoy inclinado y no lo va a lograr de esa forma o lo va a lograr haciendo mucho esfuerzo y activando musculatura que no es adecuada para sentarse. Entonces, eh, las sillitas sí pueden ser un gran aliado y quizás acá como que tenemos que ir un poquito para atrás, es como un poco la mirada que yo le doy al desarrollo infantil. Es como centrado en el adulto o centrado en el niño. Sí, a mí me puede servir la sillita para dejarlo ahí un rato, porque me tengo que ir a duchar, porque tengo que ir, o porque necesito ir al baño, porque, o sea, si Claro. lo pensamos así, ok. Pero la guagua que está todo el día en la sillita, la guagua que está, a nosotros nos han llegado guaguas de 7 meses, que están todo el día en huevitos, con el riesgo que eso implica, además. Claro. Eh, Sí, ya no se Guagua, recomiendan los huevitos. Eso es no, algo porque ya no súper se nuevo. recomienda. Sí, Eso es algo súper nuevo. Ahora es como el riesgo de asfixia. Huevitos no, sí, no, que no huevitos usen no, huevitos de sillas de auto ni de esas no. cosas. Es solo para el transporte cuando es en la etapa inicial de silla de transporte en el auto, se baja en el auto, se saca del huevito. Mm, Eh, Mucha guagua en coche también, mucha guagua en coche, todo el día en el coche. Entonces, si yo tengo una guagua, si estaba hablando de una guagua chica, estoy hablando de una guagua de 5, 6 meses, 7 meses, que está todo el día en el coche, es difícil que se mueva, porque intenta claro. girar una vez y hasta ahí Y hay no una llegó, pared. Sí. y Y el listo. otro lado y pared. Claro, entonces yo veo pared, pared, listo, no lo intento más. Entonces, la cultura de nosotros es muy inmóvil, es muy sedentaria, es de moverse poco. Mm, Entonces, claramente, el nivel de desarrollo y lo esperado es distinto. Y a lo que les iba a decir de la experiencia clínica, es que, por ejemplo, nosotros vemos eh, guaguas haitianas, muchas, y que tienen un nivel de desarrollo y una evolución del desarrollo psicomotor totalmente distinta. O sea, muy rápido, sobre todo en lo motor, en donde, claro, la fibra muscular, en el caso de las personas de raza negra, tiene características distintas, tienen musculatura mucho más activa, por así decirlo, palabras simples, qué y es interesante. heavy. Y sabéis que nosotros vemos a las guaguas así 6 meses, 7 meses gateando, pero así heavy, heavy, físico, o sea, motoramente, pero muy Es avanzado. que Entonces, claro, claro. pues la genética. ¿Mm? Qué Y aparte, heavy. ellos, por ejemplo, en el caso de las familias haitianas con las que nosotros trabajamos, dejan a las guaguas en el piso desde muy pequeños, 3 meses, piso, suelo, 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 mucho suelo. Entonces también tienen mucha posibilidad de exploración y movimiento. O sea, y también hay que entender que la genética y la epigenética también tiene que ver con el desarrollo que tuvieron nuestros padres, nuestros abuelos, Nuestro nuestros abuelo, bisabuelos, bisabuelo, nuestros ya abuelos, sí. abuelos. Entonces, Claro. claro, eso se ve. Si es que a nuestros tatarabuelos los dejaron full en el piso, libres, obvio que nosotros nos vamos a mover. En cambio, todos nosotros, ¿qué hacían a nuestros tatarabuelos? Los enlulaban. Eso estaba pensando, lo elulaba porque para que tengan las patitas derechitas, entonces Uh-huh. mejor le ponemos toda la...
Exacto. Mira, qué interesante, pero se nos acaba el tiempo, ya no puedo porque ya se nos hizo súper largo, yo estuve mirando, ya llevamos como 1 hora. Mucho tiempo, porque claro, hay harto que conversar con respecto a este tema, si van surgiendo preguntas entre las que nos escucharon, porque creo que aquí hay hartas cosas de las que conversar también. Vamos a ver si invitamos a la Paula de nuevo para otro episodio para hablar de desarrollo psicomotor. Amiga, de verdad, muchas gracias, porque creo que esta información es demasiado valiosa para las mamás. Así que, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, tengo un blog y asociado obviamente a una página de Instagram que se llama @moviment.psicomotricidad, y ahí está el enlace del blog, y donde voy haciendo algunas revisiones de materiales que aportan al desarrollo psicomotor y de también algunas temáticas asociadas a el juego, al desarrollo infantil, más cosas de psicomotricidad que tienen que ver también con cómo, gracias al movimiento, nosotros vamos aprendiendo y nos vamos conformando como seres humanos. Ay, qué somos movimiento, sí. Así que ya saben, pueden encontrarla en Moviment, así como sí, Moviment con la T al final, .psicomotricidad. Y bueno, muchas gracias entonces, amiga, por estar acá. Gracias a todas las que nos escucharon. Las invito a seguirnos, no se olviden, en @mamaespiritual.cl. Pueden escucharnos en Spotify, pueden encontrar también nuestros capítulos y volverlo a escuchar en YouTube, y compartan con sus amigos, déjenos sus comentarios para seguir creciendo, para seguir compartiendo información valiosa para su crianza. Así que les mando un beso grande. ¡Chao!